Muy buenos días, soy Adriana Barinas, estudiante de la UNAD, séptimo semestre de Psicología. Me encuentro con el doctor Javier y a continuación le estaré haciendo unas preguntas. Muy buenos días, doctor. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Javier Pesca, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia en el año 2007. Cuento con una especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia y una especialización en adicciones de la Universidad Luis Amigó y otros estudios, pero pues esos son como los más Ok, relevantes. perfecto, entonces empecemos. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Bien, dentro del ejercicio como psicólogo se realizan pues varias acciones. Uno dentro de la formación pues tiene varias áreas como lo sabemos, el tema educativo, social, organizacional y el tema clínico. Mi área de formación tiene que ver más con el tema clínico. Yo trabajo básicamente con personas consumidoras de sustancias psicoactivas y personas con trastorno mental. Entonces, dentro de las acciones puntuales que se realizan son entrevistas, son seguimientos, son abordajes y los posteriores pues, tratamientos que sean necesarios para las personas que tengan bien el tema de consumo de sustancias o bien el tema de algún trastorno mental. Ok, perfecto. ¿De qué manera se evidencia el componente ético pues, en este contexto? Eso es un tema muy importante porque tiene una implicación legal. Y cuando uno habla de una implicación legal quiere decir que uno como profesional responde ante una normativa que en este caso la direcciona el Colegio Colombiano de Psicólogos. El Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la entidad que regula el ejercicio de la psicología en Colombia, tiene una ley que es la de ley 1090, donde dice que todo profesional tiene que cumplir con unos parámetros pues, específicos para el ejercicio de su profesión. Dentro de esos parámetros está, por ejemplo, el consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado, que muchos de los colegas, de pronto por economía o por desconocimiento de la norma, no lo hacen. Y es un documento en donde el consultante, el paciente, debe saber qué es lo que se le va a hacer, debe saber esa información que se maneja, hacia dónde va, debe dar el consentimiento efectivamente de que se le apliquen pruebas psicométricas, de que sea remitido a alguna otra institución. Entonces, en manejo ético, por ejemplo, está el consentimiento informado, el asentimiento informado para menores de edad, ¿sí? El manejo de la información, porque hay un derecho que tienen pues todas las personas, que es el derecho a la habeas data, y ese habeas data es cuando tú como paciente, como usuario, das la información, la persona que recibe la información debe garantizar que esa información sea única y exclusivamente utilizada para el objetivo que se planteó. Entonces, por ejemplo, los colegas que de pronto están haciendo algún ejercicio pues, particular de su psicología deben garantizar que esas historias clínicas, toda esa documentación que emite el paciente, tenga un resguardo bajo el único manejo del profesional. O ahorita actualmente se está manejando las historias clínicas bajo unos software que también forma parte de la habilitación y de la certificación que da Secretaría de Salud en el manejo de la información. Ah, ok. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? Bien, en la formación, que es una pregunta bien interesante para los colegas, ¿no? Porque uno dice hacia dónde me voy y desde dónde me paro, me posiciono para abordar la problemática. Es importante y sería muy interesante, y es un ejercicio importante muy interesante que yo lo viví. Yo exploré varias como enfoques. Empecé con un enfoque sistémico, ¿sí? Que forma de la rama humanista. Y dentro del enfoque sistémico se puede ver que efectivamente el individuo no tiene él solo el problema. El problema lo tiene las personas, su sistema que lo rodea, su familia, en su entorno, la misma sociedad. Entonces, para abordarlo no abordaríamos solamente el individuo. Y de ahí he explorado también en los últimos años el enfoque cognitivo-conductual, que es un enfoque ya que se facilita más hacia el abordaje clínico, desde donde el enfoque cognitivo-conductual nos permite identificar específicamente
unos comportamientos, unas conductas a los cuales hacerles un seguimiento, un plan de intervención y por lo tanto pues un tratamiento como tal. Entonces, desde mi experiencia, que hoy lo que te digo, he tocado el tema sistémico por mis trabajos a nivel social, pero también ya a nivel clínico me enfoco mucho en el cognitivo-conductual. Okay. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en este contexto? Bueno, hay muchísimas y eso no es una camisa de fuerza que tú dices, tú te casas con un modelo, tú tienes que cumplir con ciertos parámetros, no hay un manual, ¿sí? Porque ese es uno de esos paradigmas que uno dice, oye, es que yo soy psicodinámico, entonces me voy a hacer netamente a enfocarme en su infancia, su desarrollo psicosexual, o que yo soy sistémico, me quedo con la familia, o que yo soy cognitivo o conductista y me quedo únicamente con los estímulos y respuestas de la persona. El enfoque y las estrategias obedecen mucho a la situación y al paciente, porque no todos los pacientes son receptivos, por ejemplo, a una terapia cognitivo-conductual, o no todos los pacientes son receptivos a una terapia psicodinámica o sistémica o de algún otro enfoque. Entonces, dependiendo como la valoración que uno haga, la exploración, uno puede, por ejemplo en mis casos que son chicos, chicas consumidores de sustancias psicoactivas, me ha funcionado mucho el análisis funcional de la conducta, que es una herramienta desde el enfoque cognitivo-conductual en donde me permite hacer todo un bagaje en los antecedentes, los consecuentes, los desencadenantes, de la intervención y que me va a permitir desde ahí determinar específicamente en qué área de su vida podemos trabajar. Entonces, un análisis funcional. También en tema de consumo se maneja mucho las distorsiones cognitivas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las distorsiones cognitivas, que es otro abordaje y una estrategia de abordaje para trabajar, en este caso, muchas de las personas manejan muchos autoengaños. Entonces, la persona consumidora, o no solamente la persona consumidora, sino la persona en general que tiene alguna dificultad, no se da cuenta, es como uno de los primeros pasos, oye, date cuenta que tienes una dificultad, ¿sí? Y como estrategia, entonces uno empieza a trabajar lo que son las distorsiones cognitivas. Uno también trabaja como estrategia, por ejemplo, el manejo del lenguaje, el manejo del discurso, ¿sí? Porque dentro de las distorsiones cognitivas, en el lenguaje, el mismo lenguaje construye sus propios pensamientos. Entonces uno termina haciendo una estrategia que se llama una reestructuración cognitiva. Es decir, esos pensamientos, concepciones, ideas que tú tienes por tu cultura, tus creencias, tu formación, es necesario volverlas a replantear de una manera diferente que les sean funcionales. Okay. Desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera que deberían, digamos, profundizarse para mejorar el ejercicio profesional? Bueno, por un lado la investigación, porque fíjate que nosotros nos quedamos con la investigación que de pronto medianamente hicimos o exploramos en la universidad, ¿sí? Y es un hábito que se pierde con el tiempo. Con el tiempo nos quedamos simplemente con lo que adquirimos en la universidad, de pronto algún otro seminario, algún otro diplomado, y nos quedamos con eso. Y nos sentimos cómodos, porque ese es el punto. De pronto nos quedamos con eso, sí, nos sentimos como cómodos y seguros con lo que hacemos. Sin embargo, es importante que todas estas teorías que están haciendo las actualicemos a 2022. Hay una pregunta grande. Y por ejemplo, si las teorías de Piaget en este momento, que Piaget organizaba y planteaba sus etapas de desarrollo psicosocial, es importante saber si ahorita en este momento esas etapas de desarrollo son aún aplicables. Porque vemos chicos, chicas, esto que tanto nos dicen los padres de familia, es que los chicos empiezan por ejemplo, su vida sexual empieza a unas edades más tempranas. El desarrollo y el manejo tecnológico por redes sociales empieza también a edad más temprana, ¿sí? O sea, los chicos están empezando a tener un desarrollo más pronto de lo eso que nos planteaba, por ejemplo, Piaget. Entonces, la investigación nos da un punto muy importante para decir si todo ese bagaje teórico que ya existe, que está muy estructurado, lo podemos aplicar ahorita a 2022 en nuestro contexto, en nuestra ciudad y con nuestros pacientes. Entonces, es un punto importante. ¿Cómo mejoramos? Mantengamos la investigación, sigamos siendo curiosos, sigamos siendo inquietos y no nos quedemos como en esa comodidad de profesionales que tuvimos en algún momento, porque la misma dinámica laboral
nos va a exigir que cada uno como profesional tenga un plus, tenga un extra de más de los otros profesionales. Ah, ok. Vale, doctor Javier, muchas gracias por compartir pues sus conocimientos y su experiencia a través del Bueno, Adriana, con gusto.